apoyo nos ayuda a crecer y seguir compartiendo más leyendas y misterios. Los dejo con la siguiente leyenda. El relato de hoy es la leyenda de El Gallo de Barcelos. ¿Alguna vez has sentido que un objeto te observa en silencio, como si supiera algo que tú no? Imagina que caminas por una villa antigua, de calles empedradas y fachadas de granito húmedo, donde cada piedra parece guardar un juramento. Ahora dime, ¿y si te dijera que, en uno de esos lugares, un gallo muerto habló para salvar una vida? ¿Lo creerías? ¿O te reirías antes de escuchar el final? Estamos en Barcelos, al norte de Portugal, a orillas del río Cávado, un curso de agua tranquilo en apariencia, pero testigo de siglos de tránsito humano, de comercio, de fe y de sospechas. Hoy ves banderas de colores, cerámicas brillantes y mercados animados. Pero retrocede conmigo en el tiempo, muy atrás, hasta la primera mitad del siglo XIV, cuando Portugal aún se afirmaba como reino y la justicia dependía más del honor y del miedo que de pruebas claras. En aquella época, Barcelos no era la villa alegre que hoy conocen los viajeros. Era un punto estratégico en los caminos del norte, un lugar de paso para comerciantes y para peregrinos. Hombres agotados, cubiertos de polvo, que avanzaban impulsados por una promesa hecha a Dios. Entre ellos, uno en particular, cuyo nombre se perdió en los pliegues del tiempo, pero cuya historia jamás abandonó estas tierras. Dicen que era un peregrino gallego, camino a Santiago de Compostela. No era joven ni fuerte en exceso. Su cuerpo mostraba las señales del viaje: pies hinchados, espalda encorvada, manos ásperas. Su mayor fortaleza no estaba en los músculos, sino en la convicción. Creía, con una fe casi obstinada, que cada paso tenía un sentido. Pero también tenía debilidades, hablaba poco, confiaba demasiado, y eso, en tiempos duros, podía ser peligroso. Al llegar a Barcelos, el ambiente era tenso. Había ocurrido un crimen grave. Los registros históricos confirman que en esa región los robos y asesinatos en caminos eran castigados con extrema severidad. El miedo recorría las calles estrechas, se colaba por las ventanas bajas, se murmuraba en las tabernas. Las autoridades necesitaban un culpable, rápido. Y entonces apareció él, extranjero, solo, cansado. ¿No era acaso el candidato perfecto? Lo apresaron sin testigos claros, sin pruebas firmes. Solo sospecha, solo rumores. En aquellos años, bajo el reinado de Don Pedro y de Portugal, la justicia podía ser implacable y directa. El juez de Barcelos, hombre conocido por su severidad y su orgullo, no veía con buenos ojos las explicaciones largas ni las súplicas de viajeros sin nombre. El peregrino juró su inocencia. Dijo no haber hecho daño a nadie. Dijo que Dios lo sabía. Pero dime tú, ¿quién escuchaba a un forastero cuando el pueblo exigía castigo? La celda era fría, de piedra desnuda. El aire olía a humedad antigua. Y allí, entre sombras, el peregrino pidió algo que nadie esperaba. No libertad, no huida, sino ser llevado ante el juez una vez más. ¿Desesperación? ¿Fe ciega? ¿O la certeza de que algo imposible estaba a punto de suceder? Porque lo que pidió después, nadie en Barcelos lo olvidaría jamás. Y justo en ese momento, cuando el destino parecía sellado y la cuerda ya esperaba, ocurrió algo tan extraño que aún hoy, siglos después, sigue provocando escalofríos. Dicen que el juez aceptó recibirlo más por cansancio que por compasión. No era común que un condenado pidiera audiencia final sin aportar nuevas pruebas. Y, sin embargo, algo en la calma del peregrino, no resignación, sino una serenidad profunda, llamó la atención. ¿Has visto alguna vez a alguien que ya no lucha, porque sabe que la verdad luchará por él? Lo condujeron fuera de la celda al amanecer. Las campanas de Barcelos apenas comenzaban a sonar, y la niebla del río Cávado se deslizaba entre las casas como un aliento frío. El camino hacia la residencia del juez atravesaba calles angostas, flanqueadas por muros de granito oscuro, erosionados por siglos de lluvia atlántica. Cada paso resonaba con un eco seco, como si la villa entera estuviera escuchando. La casa del magistrado no era un palacio, pero imponía respeto. Se levantaba sólida, con un patio interior y una mesa de madera gruesa donde se servían los alimentos.
Aquel día, el juez se disponía a comer. Los documentos antiguos mencionan que era un hombre de posición acomodada, acostumbrado a la abundancia, firme en sus decisiones y poco dado a dudar. Su fortaleza era la autoridad, su debilidad, el orgullo. Sobre la mesa había pan, vino y un gallo asado, preparado entero, con la piel dorada y los ojos cerrados para siempre. Un plato común, cotidiano, que nadie habría mirado dos veces. Nadie, excepto el peregrino. Cuando el condenado fue llevado ante él, encadenado y polvoriento, no gritó, no lloró, no suplicó, solo miró fijamente el plato. Entonces habló. Su voz, cuentan las crónicas orales, era baja pero firme. Y dijo algo que hizo reír a los presentes, algo que parecía un último intento absurdo de retrasar lo inevitable. Soy inocente, y para probarlo, afirmo que ese gallo cantará cuando me ahorquen. Imagínalo por un momento. El silencio que siguió, las miradas cruzadas, las sonrisas incrédulas. ¿Un gallo muerto? ¿Asado? ¿Cantando? ¿No es acaso una locura? El juez soltó una carcajada breve, seca. Algunos sirvientes bajaron la cabeza, otros murmuraron. En aquellos tiempos, una afirmación así podía interpretarse como burla a la autoridad o como blasfemia. Pero el magistrado, confiado en su poder, decidió algo inesperado: no tocaría el gallo. Lo dejaría intacto, como testigo mudo del desafío. Si canta, dicen que respondió, te salvarás. Y con eso, la sentencia siguió su curso. El peregrino fue conducido al patíbulo, levantado a las afueras de la villa, en un terreno abierto donde el viento corría libre y el cielo parecía más amplio, como si incluso la tierra necesitara espacio para lo que estaba a punto de suceder. La horca ya estaba preparada. La cuerda colgaba, rígida, esperando peso. La gente comenzó a reunirse. En Barcelos, las ejecuciones no eran solo castigo, eran advertencia. Familias enteras observaban, algunos con miedo, otros con una curiosidad incómoda. Pero ¿cuántos de ellos recordaron, en ese instante, las palabras del peregrino? ¿Y cuántos pensaron, aunque fuera por un segundo, ¿y si pasa? Porque mientras el verdugo ajustaba la cuerda y el condenado alzaba los ojos al cielo, en la casa del juez, el gallo seguía allí, frío, inmóvil, silencioso, o eso creían. Y justo cuando el aire parecía detenerse entre la vida y la muerte, algo imposible comenzó a tomar forma. El instante previo a una ejecución tiene un peso extraño. No es ruido ni silencio absoluto, es expectativa. El viento del norte rozaba los rostros en el descampado de Barcelos, moviendo lentamente la cuerda de la horca como si alguien invisible la balanceara. El peregrino, con las manos atadas, respiraba hondo. No temblaba. Y eso inquietaba. Algunos cronistas posteriores, basados en archivos municipales y en la tradición oral del Mino, coinciden en un detalle curioso. El condenado no miraba al público ni al verdugo. Miraba hacia el este, en dirección a la villa, como si esperara una señal. ¿Rezaba? ¿O escuchaba algo que nadie más podía oír? El verdugo dio el paso final. La cuerda fue ajustada alrededor del cuello del peregrino. En ese momento, según relatan las versiones más antiguas de la leyenda, un sonido rompió el aire de Barcelos. No vino del campo, no vino del patíbulo, vino del corazón de la villa. Un canto, claro, firme, inconfundible. No un grito humano como se hubiera esperado, tampoco el sonido del metal. Un canto de gallo. Imagínalo, primero la duda, luego el murmullo, después el pánico. El canto volvió a escucharse, más fuerte, atravesando calles y muros, rebotando en las fachadas de piedra, cruzando el río Cábado como un anuncio imposible. Un gallo cantando, a plena luz del día, cuando debía estar muerto. En la casa del juez, el plato había temblado. Las crónicas aseguran que el ave, todavía asada, se irguió sobre la mesa y abrió el pico. No hay registro oficial que lo describa con palabras jurídicas, porque no las hay, pero la tradición mantiene un consenso asombroso. El gallo cantó 3 veces. 3. Número de juramentos. Número de negaciones.
número que, en la simbología cristiana medieval, marcaba la verdad revelada. El juez palideció, el vino se volcó, las manos le temblaron. Su mayor fortaleza, la autoridad, se convirtió en su debilidad más evidente, el miedo a haber condenado a un inocente. Sin perder tiempo, ordenó que corrieran al patíbulo, no por fe, sino por terror a lo que acababa de presenciar. Cuando llegaron, el cuerpo del peregrino ya colgaba. Pero aquí la leyenda se vuelve aún más precisa y más inquietante. La cuerda no había apretado su cuello. El nudo, mal colocado o aflojado por causas que nadie supo explicar, sostenía el peso sin estrangularlo. El hombre aún respiraba, débil, exhausto, vivo. ¿Casualidad? ¿Error humano? ¿O intervención divina? Fue desatado de inmediato. Nadie se atrevió a mirarlo a los ojos, porque en esos ojos no había rabia, no había triunfo, solo una tristeza serena, como si supiera que la verdad, aunque llega, siempre deja cicatrices. El juez cayó de rodillas. No pidió perdón en voz alta, pero sus actos hablaron por él. El peregrino fue liberado sin condiciones, sin recompensas, sin explicaciones oficiales. Y sin embargo, Barcelos ya no era la misma, porque desde ese día, nadie volvió a mirar un gallo de la misma manera. Pero la historia no terminó allí. Años después, algo apareció en Barcelos que convertiría esta leyenda en un símbolo eterno. Pasaron los años. La villa de Barcelos siguió creciendo, lenta pero constante, entre cosechas, ferias y el murmullo eterno del río Cábado. El crimen que había iniciado todo se fue diluyendo en la memoria colectiva, pero el milagro no. En tabernas, caminos y hogares, la historia del peregrino y el gallo se contaba en voz baja, casi siempre al caer la noche, como si el relato exigiera respeto. Y entonces ocurrió algo que muchos consideraron una consecuencia inevitable. Cerca del lugar donde se alzaba el antiguo patíbulo, un terreno que los documentos del Consejo describen como campo abierto, fuera de las murallas, apareció, años más tarde, un cruceiro. Una cruz de piedra, tallada con símbolos que no eran casuales. Este dato no es invención. El cruceiro do Senhor do Galo existe, y su iconografía ha sido estudiada por historiadores y etnógrafos portugueses durante décadas. La cruz no solo muestra a Cristo. En uno de sus relieves aparece un hombre colgado, sostenido por una cuerda floja. Debajo, un gallo erguido, desafiante, con el pecho hacia afuera. Y más arriba, una figura que representa a Santiago Apóstol, protector de los peregrinos, extendiendo su presencia sobre la escena. ¿Por qué tallar eso en piedra? ¿Por qué inmortalizar un hecho que la justicia jamás reconoció por escrito? Porque la piedra, a diferencia de los hombres, no miente, pero tampoco explica. Solo recuerda. Los expertos coinciden en que el cruceiro data de varios siglos después del suceso original, probablemente entre los siglos XVII y XVIII, cuando la tradición oral ya estaba firmemente arraigada. Eso significa algo inquietante. La historia sobrevivió generaciones sin perder su forma esencial. ¿No es eso, en sí mismo, una prueba de su fuerza? En cuanto al peregrino, poco se sabe con certeza. Y eso también es significativo. No se convirtió en héroe público. No encabezó procesiones. No dejó su nombre grabado. La tradición afirma que continuó su camino hacia Santiago de Compostela, cumpliendo su promesa. Algunos dicen que jamás volvió a pasar por Barcelos. Otros aseguran que sí, pero en silencio, observando desde lejos. Si existió una fortaleza en él, fue la fe inquebrantable. Si tuvo una debilidad, fue confiar en que la justicia humana podía ser justa sin intervención divina. Con el tiempo, el gallo comenzó a adquirir un significado más amplio. Ya no era solo el ave que cantó. Se convirtió en símbolo de vigilancia, de verdad revelada, de justicia frente a la injusticia. En un país profundamente cristiano, el gallo también recordaba el canto que despertó a Pedro tras negar a Cristo. Un aviso, una llamada a la conciencia. ¿Te das cuenta? No se trata solo de un milagro aislado. Se trata de una advertencia que se repite en la historia. La verdad puede callar, pero nunca muere. Aún hoy, en Barcelos,
El gallo aparece en cerámicas, escudos y plazas. Colorido, casi festivo. Pero detrás de esos colores vivos hay una sombra antigua, una horca olvidada, una cuerda mal atada, y un hombre que estuvo a segundos de desaparecer para siempre. Y sin embargo, queda una pregunta que nadie ha podido responder del todo. ¿Por qué un gallo? Tal vez la respuesta no esté en el ave, sino en lo que representa cuando el mundo deja de escuchar a los inocentes. Para entender por qué fue un gallo, y no otro símbolo, hay que detenerse en la mentalidad de la época. En el Portugal medieval, el gallo no era un animal cualquiera. Marcaba el tiempo cuando no había relojes, anunciaba el amanecer cuando aún reinaba la oscuridad, y despertaba a pueblos enteros con un canto que nadie podía ignorar. Era, en esencia, el vigilante de la noche. ¿Y qué hace un vigilante? Observa, espera, y avisa cuando algo no está bien. En Barcelos, esa idea caló hondo. Los relatos más antiguos insisten en que el gallo no cantó al azar. Cantó en el momento exacto, cuando la vida del peregrino pendía de un hilo. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar. Como si alguien, o algo, hubiera decidido intervenir cuando la justicia humana falló. Los estudios etnográficos del norte de Portugal señalan que, tras el suceso, comenzaron a aparecer pequeños gallos tallados en madera y piedra en casas humildes. No eran adornos, eran amparos. La gente creía que el gallo protegía el hogar de la mentira, del falso testimonio, de la condena injusta. ¿Superstición? Tal vez. ¿Memoria colectiva? Sin duda. Con el paso de los siglos, la historia se enriqueció con detalles, pero el núcleo nunca cambió. Un inocente, una acusación sin pruebas y una señal imposible que detuvo la muerte. Ninguna versión antigua afirma que el juez negara lo ocurrido. Al contrario, todas coinciden en su silencio posterior, una forma de reconocimiento más poderosa que cualquier disculpa pública. Hay un detalle que pocos mencionan, pero que aparece en narraciones orales recogidas en el siglo XIX. Tras el milagro, el juez nunca volvió a dictar una sentencia de muerte. No hay documento que lo confirme de manera oficial, pero tampoco existe registro que lo contradiga. Y a veces, la ausencia de datos habla más que los datos mismos. Mientras tanto, Barcelos fue transformándose. Las ferias se hicieron más grandes, los caminos más transitados. El nombre del gallo empezó a viajar más lejos que la propia villa. Para cuando Portugal entró en la Edad Moderna, la leyenda ya era parte del alma del lugar. Y aquí es donde el misterio se vuelve más profundo, porque la historia no sobrevivió solo como relato, sobrevivió como imagen. Los gallos comenzaron a representarse erguidos, con el pecho inflado, colores intensos y una postura desafiante. No como un animal doméstico, sino como un testigo. Cada color tenía sentido. El rojo, la sangre que no fue derramada. El negro, la noche de la injusticia. El amarillo, la luz que reveló la verdad. Nada estaba puesto al azar. Hoy, los historiadores coinciden en algo importante. No existen pruebas de que el gallo cantara, pero tampoco existen pruebas de que no lo hiciera. Lo que sí está probado es la existencia del cruceiro, la persistencia de la tradición y la fuerza simbólica que se mantuvo intacta durante siglos. Y entonces surge la pregunta inevitable, la que incomoda. Si todo fue solo una invención, ¿por qué nadie intentó borrarla? Porque las leyendas falsas suelen desvanecerse, pero esta se volvió más fuerte con el tiempo. Y aún falta comprender cómo este suceso local terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de todo un país. Con el paso de los siglos, la leyenda dejó de pertenecer solo a Barcelos y comenzó a extenderse por todo Portugal. No ocurrió de golpe. Fue un proceso lento, casi silencioso, como esos relatos que se filtran de boca en boca hasta que, un día, ya forman parte de todos. Y en ese viaje, el gallo cambió de función. De testigo milagroso pasó a convertirse en símbolo nacional. Pero no adelantemos demasiado. Antes, volvamos a Barcelos, a su geografía concreta, a esos lugares reales que siguen allí y que parecen guardar la memoria en las paredes. El casco antiguo, con sus calles irregulares, conserva aún la sensación de cruce de caminos.
No es difícil imaginar a peregrinos medievales deteniéndose junto al río Cábado, lavando sus pies cansados, intercambiando historias al caer la tarde. Los caminos jacobeos que atravesaban el norte de Portugal están documentados. Barcelos era una parada natural, y eso explica por qué la figura del peregrino resultó tan cercana al pueblo. No era un extraño absoluto, podía haber sido cualquiera. Un vecino, un familiar, tú o yo, si hubiéramos vivido entonces. Esa identificación colectiva fue clave. La leyenda no hablaba de reyes ni de nobles, sino de un hombre común enfrentado a un sistema implacable. Tal vez por eso sobrevivió. Tal vez por eso se protegió. En los siglos posteriores, especialmente entre el XVII y XVIII, artesanos locales comenzaron a representar al gallo en piezas de barro cocido. Al principio eran sencillas, sin colores vivos, solo formas. Pero ya entonces se les atribuía un poder simbólico. Se colocaban en cocinas, entradas o cerca del fuego, como si el gallo vigilara la verdad del hogar. Nada de esto es casual. Los registros de la alfarería de Barcelos confirman que la zona fue un importante centro artesanal. Y como suele ocurrir, el arte popular se convirtió en el vehículo perfecto para la memoria. La historia dejó de depender de narradores y pasó a vivir en los objetos. Sin embargo, hay algo inquietante. Durante siglos, nadie intentó racionalizar del todo el milagro. No se escribieron tratados para explicarlo. No se desacreditó públicamente. Simplemente, se aceptó, como si cuestionarlo fuera más peligroso que creerlo. ¿Miedo a ofender a Dios? ¿O miedo a reconocer que la justicia había fallado? A finales del siglo XIX y principios del XX, cuando Portugal comenzó a construir su identidad cultural moderna, el gallo reapareció con fuerza. Ya no solo como amuleto local, sino como representación de valores: honestidad, esperanza, resistencia frente a la injusticia. Y aquí aparece otro detalle confirmado. El llamado galo de Barcelos, tal como lo conocemos hoy, se popularizó especialmente en el siglo XX, durante la valorización del arte popular portugués. Pero esa popularización no creó la leyenda. Solo la rescató y la proyectó al mundo. El gallo se volvió colorido, casi alegre. Y eso genera una contradicción inquietante. ¿No crees? Como algo nacido de una horca, de una falsa acusación y de una muerte casi consumada, terminó convertido en un símbolo festivo. Tal vez porque transformar el horror en memoria es una forma de vencerlo. Y aún así, bajo cada gallo pintado, bajo cada sonrisa turística, permanece la pregunta que nunca se fue. ¿Y si el peregrino no hubiera hablado? ¿Y si nadie hubiera escuchado? Porque toda leyenda, por más antigua que sea, nos advierte de algo que siempre puede repetirse. Hay un detalle que rara vez se menciona cuando se habla del gallo de Barcelos, y sin embargo, es uno de los más inquietantes: el silencio posterior del peregrino. No hay relatos de discursos, ni de denuncias, ni de venganza. Tras ser liberado, simplemente siguió su camino. ¿No te parece extraño? En una época donde la honra lo era todo, cualquier hombre habría intentado limpiar su nombre públicamente. Pero él no. Su fortaleza siempre fue la fe, no el reconocimiento. Y tal vez su mayor debilidad fue aceptar que la verdad no siempre necesita ser proclamada para existir. Los caminos hacia Santiago de Compostela continuaban hacia el norte, atravesando paisajes ásperos y verdes, con bosques cerrados y aldeas dispersas. Muchos creen que el peregrino caminó esos senderos en silencio, con el recuerdo de la cuerda aún marcado en su piel. Porque sobrevivir a una horca no es una victoria limpia, es una carga. Mientras tanto, en Barcelos, la historia comenzó a adquirir un carácter casi sagrado. No como dogma, sino como advertencia. Padres se la contaban a sus hijos para enseñarles que no debían juzgar sin pruebas. Los ancianos la repetían para recordar que la justicia humana necesita humildad. Incluso hay constancia de que, durante siglos, en ejecuciones posteriores en la región, pocas, pero documentadas, los jueces eran extraordinariamente cautelosos. No es una coincidencia demostrable, pero es un patrón que muchos historiadores señalan con cautela. Barcelos aprendió, o al menos, tuvo miedo de equivocarse otra vez.
La figura del juez también cambió en la memoria colectiva. Ya no era solo el hombre severo que casi condenó a un inocente, sino el ejemplo de lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin escuchar. Su mayor defecto, el orgullo, quedó grabado como una advertencia para quienes vinieran después. Y luego está el gallo. Siempre el gallo. En el folclore portugués, el gallo comenzó a asociarse no solo con la verdad, sino con el despertar moral. Su canto no anunciaba únicamente el día, sino el momento en que la conciencia debía abrir los ojos. Por eso, muchas representaciones lo muestran vigilante, mirando de frente, como si observara al espectador. ¿Te has fijado alguna vez en eso? No mira al suelo, no baja la cabeza, te mira a ti. Es como si preguntara, en silencio, ¿qué harías tú si supieras que un inocente va a morir? Y aquí la leyenda se vuelve incómoda, porque deja de ser pasado. Nos obliga a mirarnos, a preguntarnos cuántas veces, por miedo o comodidad, preferimos callar. ¿Cuántas veces dejamos que el ruido del mundo ahogue la verdad? En Barcelos, el cruceiro sigue en pie. La piedra se ha desgastado, pero las figuras aún se distinguen. El gallo sigue allí, inmóvil, recordando un canto que, según la leyenda, rompió el destino. No hay pruebas científicas. No hay actas judiciales que describan el milagro. Pero hay algo más difícil de explicar: la persistencia. Porque las historias que no significan nada, se olvidan. Y esta no se olvidó. Y aún queda una pregunta inquietante. ¿Qué parte de esta leyenda seguimos necesitando hoy? Tal vez seguimos necesitando esta leyenda porque no habla del pasado, habla de nosotros. De lo frágil que puede ser la verdad cuando depende solo de voces humanas. De lo fácil que resulta señalar al distinto, al que viene de fuera, al que no tiene nombre ni respaldo. El peregrino de Barcelos no fue especial por quien era, sino por lo que representaba, cualquiera. Si observas con atención el cruceiro do Senhor do Galo, notarás algo más. El hombre colgado no aparece rígido ni derrotado. Su cuerpo está sostenido, casi protegido. Y eso no es casual. Los especialistas en arte sacro coinciden en que esa postura sugiere intervención divina, no una simple escena de castigo. Es una imagen pensada para inquietar, no para tranquilizar. ¿Quién talló esa cruz? No lo sabemos con certeza, pero quien lo hizo conocía bien la historia, y sabía que no debía explicarla demasiado, porque el misterio, cuando se nombra en exceso, pierde fuerza. La villa de Barcelos, con su castillo en ruinas dominando el paisaje y el río reflejando el cielo cambiante, se convirtió en un escenario perfecto para que la leyenda echara raíces. La piedra, el agua y el tiempo hicieron el resto. No es un lugar estridente, es un lugar que escucha. A lo largo de los siglos, viajeros dejaron constancia de haber oído la historia al pasar. No como un cuento para asustar, sino como una confidencia. Algo que se dice en voz baja, casi al oído. Como si quien la cuenta no quisiera despertar algo que aún vigila. Y es que hay versiones que añaden un matiz inquietante. Algunos ancianos afirmaban que, en noches muy silenciosas, cuando la niebla cubre el cábado y la villa duerme, se oye un canto lejano. No claro, no fuerte, apenas un eco. ¿Imaginación? ¿O la memoria jugando con los sentidos? Lo cierto es que nadie en Barcelos se burla de la leyenda. Puede representarse con colores vivos, sí, pero se la trata con respeto. Porque detrás del símbolo hay una advertencia antigua. La justicia sin verdad es solo violencia con nombre legal. El gallo, entonces, no es un adorno. Es un recordatorio. Un guardián silencioso que nos observa desde el barro cocido y la piedra. Un testigo que, según la leyenda, habló cuando nadie más quiso hacerlo. Y tal vez por eso, aunque los siglos pasen y el mundo cambie, la historia sigue contándose. No para probar que ocurrió exactamente así, sino para recordarnos que podría volver a ocurrir. Porque siempre habrá peregrinos, siempre habrá jueces, y siempre habrá momentos en los que alguien deba decidir si escucha o mira hacia otro lado. Y con esa reflexión, la leyenda se acerca a su final, pero no a su descanso. Con el tiempo, el relato dejó de pertenecer únicamente a los narradores y pasó a habitar en la conciencia colectiva.
Ya no importaba tanto si el gallo había cantado exactamente como se decía, sino porque la gente necesitaba creer que lo hizo. Y esa necesidad es, quizá, la parte más reveladora de toda la leyenda. En un mundo medieval marcado por castigos ejemplares y errores irreversibles, la historia del gallo ofrecía algo raro y poderoso, una segunda oportunidad. No para todos, no siempre, pero al menos para uno. Y eso bastó para que generaciones enteras se aferraran a ella. Los estudios históricos coinciden en que Barcelos nunca fue una ciudad de grandes crónicas reales. No fue escenario de coronaciones ni de batallas decisivas. Y, sin embargo, logró algo que muchas capitales no: dejar una huella simbólica duradera. ¿Por qué? Porque su historia no habla de gloria, sino de conciencia. Cada vez que el gallo aparece representado, no celebra el milagro, celebra la alerta. La idea de que la verdad puede manifestarse de formas inesperadas cuando ya nadie la espera. De que incluso lo que creemos muerto puede alzar la voz. Y aquí hay un detalle final que pocos consideran. El gallo no habló para castigar al juez. No cantó para humillar al pueblo. Cantó para detener algo, para frenar una muerte que no debía ocurrir. Su función no fue vengativa, sino preventiva. Eso cambia por completo la lectura de la leyenda. ¿No crees? No se trata de un castigo divino, sino de una corrección. Un llamado a detenerse, a mirar otra vez, a escuchar incluso cuando todo parece decidido. Tal vez por eso el gallo no aparece con las alas extendidas ni en actitud agresiva. Está erguido, firme, sereno, como quien no necesita gritar para ser escuchado. Hoy, quienes visitan Barcelos ven un símbolo alegre, colorido, casi festivo. Pocos conocen el peso que hay detrás. Pocos imaginan la cuerda, el silencio, el instante previo al final. Pero la leyenda no exige que todos la comprendan. Le basta con existir, porque las historias verdaderamente importantes no se imponen, permanecen. Y así, entre piedra y barro, entre fe y duda, el gallo sigue vigilando. No el pasado, sino el presente, esperando, tal vez, el próximo momento en que alguien tenga que elegir entre la comodidad del silencio y el riesgo de la verdad. Y con esa imagen, solo queda cerrar el círculo, sin romper el misterio. Tal vez nunca sepamos con certeza qué ocurrió exactamente aquel día en Barcelos, en la lejana primera mitad del siglo XIV. Tal vez el gallo cantó, o tal vez fue el miedo, la culpa o la fe los que alzaron la voz en el momento preciso. La leyenda no nos pide elegir una respuesta definitiva. Nos pide algo más difícil: recordar. Recordar que un hombre estuvo a punto de morir sin pruebas. Recordar que el poder puede equivocarse. Recordar que la verdad, cuando es ignorada, busca otros caminos para manifestarse. El peregrino siguió su ruta hacia Santiago. No dejó nombre, no dejó rostro, solo dejó una historia que otros cargaron por él. Y quizás esa fue su mayor enseñanza. No todos los actos justos necesitan testigos, algunos solo necesitan tiempo. El gallo, por su parte, quedó en Barcelos, no como animal, sino como símbolo. Un símbolo que no acusa, no señala, no condena, solo observa. Y en ese silencio vigilante reside su fuerza. Hoy, cuando escuchas esta historia, ya formas parte de ella. Porque cada vez que se cuenta, el gallo vuelve a cantar, aunque nadie pueda oírlo con los oídos. Canta en la memoria, en la conciencia, en esa incomodidad que queda cuando una historia nos mira de frente. Y quizá ahí esté el verdadero misterio. No en si un gallo muerto cantó, sino en cuántas veces, desde entonces, la verdad ha cantado, y nadie ha querido escucharla. Así termina la leyenda del gallo de Barcelos. No con una respuesta cerrada, sino con una pregunta que sigue viva, esperando al próximo oyente. Porque mientras exista alguien dispuesto a escuchar, el gallo nunca dejará de cantar.